chamamé es una especie musical bailable que se desarrolló como género desde la segunda década del siglo XX en la zona mesopotámica. La Mesopotamia es una zona húmeda de tierras bajas donde la fuerza del agua y sus corrientes marcó la cultura de sus pobladores y con ella su música. Para escribir el poema más lindo ya tiene el motivo mi fiel corazón. En esta dicha que tú me has traído con el sol divino de un sublime amor. El sonido del chamamé se fue gestando a lo largo de los siglos a través del encuentro entre las distintas culturas que habitaron la Mesopotamia. Aún hoy existen opiniones diversas con respecto a su origen e influencia. Como es muy modesta mi inspiración, pues de los poetas no tengo el don. Usaré el lenguaje que me enseñaron tus ojos claros llenos de amor. Para entender al chamamé, empezar a entender al hombre, que es el que lo expresa. Y esto ya tiene que ver con la historia, cómo se fue formando, cómo se fue conformando nuestra realidad regional y provincial. Y a nosotros nos gusta arrancar desde el comienzo mismo del encuentro guaraní con los europeos que se da en nuestra zona, con una impronta muy especial en las misiones jesuíticas. En el siglo XVI, los españoles conquistaron el territorio de los indios guaraníes. Fundaron 30 misiones jesuíticas en la región, donde evangelizaron a más de 100.000 guaraníes, quienes eran reconocidos por su sensibilidad musical. Gracias a este don, los guaraníes adquirieron un gran conocimiento de la música y de los instrumentos de cuerda españoles. Cuando habla de los guaraníes misioneros, sabe que habían un eje central de su formación que era la religión. O sea, y el otro eje para mí fundamental es el de la música. La música que para los guaraníes siempre fue música, canto, danza. Ya en los orígenes ellos usaban esa triple realidad, ¿no es cierto?, para comunicarse con la trascendencia. En 1767, la corona española decidió disolver la Compañía de Jesús, que estaba a cargo de todas las misiones, y expulsar a los jesuitas de América. Estas se destruyeron y los guaraníes se vieron obligados a dispersarse por la selva y en zonas más urbanizadas. La música y los rituales de los guaraníes, acriollados por la inclusión de rasgos culturales españoles, formó parte del territorio litoraleño y mesopotámico desde la época de las colonias, a pesar de la posterior dispersión de su pueblo. El chamamé se desarrolla en la región mesopotámica de nuestro país, que abarca principalmente la provincia de Corrientes, norte de Entre Ríos, sur de Misiones, este del Chaco y noreste de Santa Fe. Sin duda, el chamamé pasa por etapas que así como columna vertebral de un sentir y pensamiento y filosofía musical de toda una región, a mí más me gusta pensarlo como una religión. Es una música de baile siempre el chamamé. Es rezar bailando. Bueno, no es nada nuevo, está lleno de civilizaciones que su manera de rogar es danzando, bailando.
bailan a destrozarse, ¿eh? El chamamé se baila en pareja enlazada. Los bailarines se abrazan cuerpo con cuerpo y por momentos el bailarín se aleja de su compañera sin soltarla para comenzar a zapatear demostrando su destreza y su capacidad de improvisar. Eso que se escucha es un zapucay. El zapucay es una manifestación del chamamecero. Se puede gritar el zapucay como un festejo, como un desafío, un enojo o para soltar una gran emoción. Eran las danzas que ofrecían en gratitud a Dios por la lluvia en los días de lluvia. Y la lluvia era la bendición máxima de Dios. Entonces, esa lluvia era ese ñemboellero que era el chamamé. Cha es una contracción de che, a, como les conté hoy con el a. Che es yo o mí. A nasal, que se escribe con una a y un tilde como una ñ arriba, es el alma, significa alma. Amá es lluvia y me es estar en la lluvia con el alma. Algunos investigadores sostienen que el chamamé tiene una raíz guaraní influida por la cultura española cuando los guaraníes entraron en contacto con las misiones jesuíticas. Otras posturas plantean que la familia rítmica de este género descendió desde el Virreinato del Perú gracias al intenso tráfico comercial e influyó musicalmente a toda la región del Virreinato del Río de la Plata. A estas visiones se le suma en el siglo XIX la llegada al país de los inmigrantes europeos de la mano de la polca. Bueno, nosotros pensamos que el chamamé tiene alguna influencia de la música paraguaya. En la música paraguaya no hay ninguna duda de que esa música surgió de la mezcla de la cultura española y de la cultura guaraní. Pienso, ¿no?, que el chamamé o este tipo de ritmo así estuvo siempre o desde hace mucho tiempo en esta región, ¿no?, que es el nordeste argentino, el Paraguay y el sur de Brasil, que tiene las mismas características, ¿no?, las mismas raíces. Es prácticamente el mismo ritmo, pero con características propias en cada país, ¿no? En Corrientes se le llama chamamé, en Paraguay polka, en el sur de Brasil le llaman algunos chamamé, otros le llaman rajeado, ¿no? Es el mismo ritmo, pero tiene, como te decía, sus características propias, ¿no?, en cada país. Es una polca paraguaya. Y vamos a tocar ahora un chamamé también un poco del mismo estilo. Quizás sea un poco difícil establecer la diferencia, ¿no?, en cuanto a lo técnico,
Pero hay un mundo totalmente distinto entre el chamamé y una polca paraguaya. Se suele emparentar el chamamé con la vecina polca paraguaya. A ambos se les reconoce un origen guaraní y mestizo, pero cada uno conserva su identidad musical muy definida. El chamamé además tiene una sonoridad especial caracterizada por los instrumentos de fuelle, como el acordeón, la verdulera y el bandoneón, mientras que en la polca paraguaya el instrumento predilecto es el arpa. El chamamé antes, en la década del 40, se tocaba muy poco chamamé. Los conjuntos que estaban tocando era Samuel Aguayo, que era un paraguayo, un señor paraguayo, que hacía polca. Y como él tenía una orquesta donde tenía batería, tenía clarinete, saxofón, por supuesto, ¿qué más? Violines. Entonces, Samuel Aguayo decía a su músico, vamos a hacer una polquita al estilo chamamé. Como queriendo decir, vamos a hacerlo así, sin ensayos, sin... Esa era la palabra, chamamé, como diciendo algo así, ¿cómo te puedo decir? Chabacano, así sin ensayar, sin nada. Y entonces así se hacía así, entonces tocaban los músicos improvisando. No me mires, palomita, tu mirada seductora, ¿por qué me martiriza, palomita? La primera obra que se registra con el nombre chamamé es el año 31, en Sadaic. Esto lo registra un paraguayo, Samuel Aguayo, de allí que muchos dicen que él inventó el término. En aquellos tiempos habían dos empresas, la RCA Víctor y Odeón, que se disputaban, ¿no es cierto?, el mercado, diría, el disco. Y bueno, en ese mercado lo popular y lo guaranítico tenía mucha importancia, tanto así que Samuel Aguayo, un cantor importante del Paraguay, era una de las figuras de uno de la discografía, no me acuerdo de cuál. Y esa discográfica le pide a Samuel Aguayo que grabe un tema para, en cierta manera, atender la realidad de los provincianos, ¿no es cierto?, de la zona que estaban en Buenos Aires, ¿no? Y así él compone con unos versos y una música de dos porteños, Novillo Quiroga y Pracánico, compone una obra que se llama Corrientes Potí, que quiere decir la flor de Corrientes. Morenita y morada que me hace mi sueño con su maracá. Bueno, esa es la melodía. Es una polca en realidad. Y esa es la que se inscribe con nombre de chamamé en Sadaic. El chamamé es una emoción que se canta y baila en Corrientes en cada festejo y bailanta, como él la llama. Es un ritmo que originalmente no puede pensarse por fuera de su danza, porque se tocaba para ser bailado. Antes de ser nombrado chamamé, se escuchaba naturalmente en cualquier chacra o campo de la Mesopotamia. El chamamé es muy complejo de tocar y aparentemente es sencillo. Aparentemente es sencillo. Es como decir, Chema, ama a tu prójimo como a ti mismo. Parece una frase sencilla. ¿Sabes lo que cuesta pensar algo así? Tan profundo, tan sin fin, tan practicable y a la vez impracticable. Que tengas casi un pensamiento casi redondo, infinito. Bueno, el chamamé es así. En la percusión, por ejemplo, que eso hablábamos, el malambo, ¿no es cierto? Chacarera. La lega de panta, ¿verdad? El chamamé es al revés. ¿Ves? Siempre tierra. Por ejemplo, cantemos, qué sé yo, a kilómetros, no sé. Vos pones tipo chacarera, entra también, porque es un 6x8. Mirá, pero cuando se afirma cuando yo le cambio. Porque el regido de la viola. 2 para abajo.
1 para arriba, pero con el pulgar. Y 2 para abajo. Después empezás de vuelta. Con el rasguido se mandaba mucho en el baile. Entonces, por ejemplo, ahí está hablando con la buena. Vanilla zapateo, zapateo, ¿viste? A partir de 1930, este ritmo viajó con la migración interna en busca de trabajo hacia Buenos Aires y el conurbano. Allí los conjuntos de chamamé se establecieron y comenzaron a grabar y a tener difusión nacional. La pertenencia para nosotros es muy importante y el chamamé refleja eso. Sentido de pertenencia, los valores que canta el chamamecero, sentido de pertenencia, sentido de familia, la amistad, sentido trascendente, el sentido patriótico, ¿no es cierto? Y este es el chamamé que llega a Buenos Aires. Y yo digo llega a Buenos Aires no solamente con los correntinos, también están los entrerrianos, los misioneros, los chaqueños, los santafesinos, y todos en Buenos Aires somos la gran colonia chamamecera. En los años 40 se consolidó un cierto modo de interpretar el chamamé. Esto impulsó y popularizó a las escuelas chamameceras de Ernesto Montiel, Isaco Abitbol, Don Tránsito Cocomarola y Don Tarragorros. Extasiada en mis labios, tú me repetías, no te olvidaré. La instrumentación tradicional del chamamé consistía en guitarra, voces y acordeón diatónico o verdulera. En el transcurso del tiempo se fue modificando y se fueron agregando nuevos instrumentos, como el bandoneón. Un rancho florido donde pasaremos felices días, me harás olvidar el tiempo sufrido al saber que tú eres sola mía. Anire Jakamban, Osire, Cheresai, Eres Cheraricupa, Deje coche también, bríndame, bella mujer, la limosna de tu amor, no dejes son de verde, cúrame de mi dolor. La verdulera tenía originalmente 1 o 2 hileras de botones. El luthier Roque González le agregó una tercera fila para llegar a una escala cromática y así poder tocar con otros instrumentos, como por ejemplo el bandoneón de Tránsito Cocomarola. Roque Luis González fue uno de los músicos que, no quiero arriesgarme a decir que inventó el chamamé, pero fue uno de los que ayudó a definir al género tal cual lo conocemos ahora, ¿no? En toda esa época, junto a Cocomarola, Emilio Chamorro, Ernesto Montiel, Isaco Abitbol, fueron ellos los que realmente le dieron ese color al chamamé que pasó a convertirse en la forma tradicional y el chamamé típico de los correntinos, ¿no?
Tránsito Cocomarola, el taita del chamamé, ensambló el sonido del bandoneón con el acordeón y abrió el camino de un nuevo estilo dentro del chamamé. Con él, convirtió el bandoneón en un instrumento clásico del género. El chamamé, yo suelo decir, pomposamente, ¿verdad?, que es nuestro documento de identidad cultural. En el pueblo que yo nací, el chamamé es una cosa muy popular. Todo el mundo, si no silba, tararea, y si no tararea, canta mal o bien, pero canta. Se suele pensar que el chamamé es solo alegría y bailanta, pero en sus letras se pueden relatar los conflictos amorosos más profundos, la nostalgia de la cercanía de la tierra y el río, y el poder de la naturaleza que los rodea. Mujer, te quiero chicambar, a mí que mo pena, está entero caído, volver juntito a mí, que yo quiero gozar la dicha de vivir, que tú me hagas cuidar. Si bien aún hoy no hay certeza sobre su origen, el chamamé es profeta en su tierra y en otras regiones. Echó raíces en las ciudades y prendió en las nuevas generaciones de músicos, que actualmente exploran todos sus matices. Voy buscando encontrarme, el instinto me lleva lo empuja el viento. Y en un punto me veo vuelta agua. El sol me nube y fecundo la tierra. Crece la hierba que en su sueño